Hola, en este vídeo vamos a hablar de Excel, en concreto de los aspectos fundamentales, ahora que comenzamos este nuevo bloque, para mantener más o menos la misma estructura que teníamos cuando hemos estado viendo Microsoft Word. El orden más o menos lógico de uso de la herramienta Excel es semejante a Word. Pasaremos rápido por las opciones que tiene Excel, que son prácticamente las mismas que tiene Word. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de apertura de documentos, tenemos el tema de las plantillas, veremos las plantillas en su día cuando terminemos de forma rápida. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser empezar por un libro. Primer concepto, los documentos de Word son simplemente documentos y más. Los documentos de Excel son libros, ¿de acuerdo? Libros porque contienen hojas, ¿de acuerdo? Entonces, si nombramos un documento de Excel, lo suyo sería decir que tenemos un libro, ¿vale? También podemos decir, obviamente, que tenemos un documento de Excel, un archivo de Excel, pero realmente es un libro, ¿vale? Los libros inicialmente tienen hojas que están aquí en la parte inferior, por defecto, en las opciones, ahora vemos un poquito por encima. Es donde se puede configurar si mi libro arranca con una única hoja o arranca con varias hojas, ¿de acuerdo? Eso también dependerá de vuestro trabajo, vuestro día a día. Si vais a hacer frecuentemente libros, por ejemplo, con 12 hojas, porque estáis haciendo libros de Excel mensuales para cubrir un año entero, pues igual tenéis que definir por defecto en vuestras opciones que queréis un libro con 12 hojas, en lugar de tener que andar insertando las hojas aquí a mano, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues son opciones que veremos ahora que se pueden tocar, igual que vimos también en Word. El nombre de las cintas de opciones es más o menos parecido en algunos aspectos y luego, pues obviamente, Excel tiene sus propias cintas de opciones que hace referencia a objetos que tenemos aquí que no teníamos en Word. Igualmente, cuando insertemos objetos externos, vamos a ver también las propias cintas de opciones de esos objetos cuando les seleccionemos. Exactamente igual también que vimos en Word. Por eso esas partes las vamos a ver un poco más rápidas. Barra de título sigue siendo lo mismo. Nombre del documento, en este caso libro 1 hasta que le guardemos. Los típicos botones de maximizar, minimizar, restaurar y cerrar en la parte derecha de la ventana. Y los nombres de las cintas de opciones, donde la primera cinta de opciones llamada archivo es más bien un menú más que una cinta. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta barra que no existe en Word, se llama... realmente son dos, ¿vale? Es el cuadro de nombres aquí a la izquierda y la barra de fórmulas aquí a la derecha, aunque realmente se le llama barra de fórmulas, pero está compuesto de dos partes, lo que es el cuadro de nombres y lo que es la barra de fórmulas, ¿vale? Ya veremos en concreto qué es lo que tiene. Tenemos la zona de celdas para trabajar dentro de lo que es esta hoja en concreto. Aquí abajo la denominación de las hojas, una por cada solapa, donde se puede manipular, crear nuevas, movernos de una hoja a otra, ocultarlas, moverlas de un libro a otro, etcétera. Y luego abajo del todo, como siempre, la barra de información o barra de estado. ¿De acuerdo? Al igual que vimos en Word, con botón derecho en la barra de información, barra de estado, puedo acceder a información que se muestre en esa barra. Ahora mismo, como no tenemos contenido en las celdas y no hemos puesto nada en las celdas, no veremos aquí abajo valores. Cuando empecemos a añadir contenido a las celdas y seleccionemos varias celdas, aquí abajo, Excel por defecto me va a ir mostrando opciones como puede ser la media de esos datos, cantidad de esos datos que son numéricas, que son numéricos, cantidad de esas celdas o de esos datos que no están en blanco, ¿vale? Recuento es la información que no está en blanca, celdas que no están blancas, recuento numérico son celdas que tienen números, valor mínimo, valor máximo, suma de esas celdas que tengo seleccionadas. ¿Para qué? Para evitarme el tener que hacer fórmulas, que ya veremos también en el tema de las fórmulas, cómo se hacen fórmulas con funciones dentro de Excel, ¿de acuerdo? En cuanto a las opciones, archivo, como siempre, donde se abre, donde se crean documentos nuevos, donde se abren documentos que ya existen, donde se guardan documentos, donde se imprimen. Veremos también que la forma de imprimir es un poco diferente en Excel a la que era en Word, por ejemplo. Tenemos las opciones del propio programa, exactamente igual que teníamos en Word. Lo que pasa que aquí, pues obviamente tenemos funciones de configuración propias, en este caso para lo que vienen a ser las fórmulas,
para lo que vienen a ser gestión de datos, revisión, igual que teníamos ortografía, gramática en Word, aquí un poco más sencillo, porque obviamente esto no es una herramienta para escribir textos, entonces no hay tantas variantes como teníamos en Word, opciones de guardado, que hace referencia al guardado, ¿vale? Opciones de idioma, opciones avanzadas, también la personalización de las cintas de opciones que están a la vista por defecto, que se ven, que no se ven, como por ejemplo la cinta de opciones del programador o desarrollador, depende de la versión que tengáis, que suele estar siempre escondida. Bueno, pues eso exactamente igual que teníamos en Word, ¿vale? Así que ahí tampoco nos vamos a parar. En cuanto al resto de cintas de opciones, misma filosofía, nombres de cintas de opciones idéntico para inicio, para insertar objetos externos, diseño de página, lo que viene a ser configuración de página, es un poco diferente a lo que teníamos en Word, porque aquí no se trabaja tanto con, digámoslo así, documentos en DIN A4, sino que aquí trabajamos sobre una hoja extensa que no tiene límites, por lo menos no tan definidos como los tenemos en un documento de Word. Por eso aquí las opciones son un poco diferentes, ¿vale? Vemos las opciones de impresión de títulos, ¿vale? Cosa que Word, por ejemplo, lo tiene en la sección de las tablas. Aquí hay una opción dentro de la propia página para imprimir títulos. Lo mismo que hacíamos en Word, para que si tenemos datos en una hoja de Excel y esos datos se van a ir a varias páginas, no pierda la primera fila con los encabezados de esos contenidos de una página a otra. Pues para eso valen estas opciones, ¿vale? Solo se puede configurar desde aquí, aunque luego sí que se puede consultar desde la opción de impresión. Lo iremos viendo, ¿vale? Una cita de opciones propia para lo que viene a ser creación de fórmulas, desde las más sencillas hasta las más complejas, todo lo que tiene que ver con creación de fórmulas y luego gestión de datos dentro de lo que son esas fórmulas, como por ejemplo el poder nombrar celdas o bloques de celdas aquí en el administrador de nombres. También tiene que ver, obviamente, con este cuadrito que tenéis aquí, con el cuadro de nombres, ¿vale? Esta es la parte más sencilla, el cuadro de nombres. La gestión completa se hace desde aquí, desde este panel que pone nombres definidos. En definitiva, es nombrar a una celda o nombrar a bloques de celdas, ¿de acuerdo? Para tenerles localizados en una hoja, bien para encontrarles o bien para poder utilizarle de forma más rápida, más sencilla, más explícita, más clara en lo que es una fórmula, ¿vale? Auditoría de fórmulas también, como siempre, vamos a verlo a nivel sencillo. Obviamente Excel es un programa más complicado de entender y de manejar y obviamente de necesitar por vuestra parte utilizarle que Word, ¿vale? Prácticamente todo el mundo va a tener que utilizar Word alguna vez en su vida. Excel quizás es una aplicación que tiene menos necesidad de uso. Depende qué categoría tengáis, depende en qué puesto de trabajo estéis, etcétera. Y obviamente es un programa que tiene una dificultad conceptual añadida a lo que es Word porque requiere muchas veces de que tenga imaginación, inventiva, que sea capaz de resolver problemas, dar una solución óptima a un problema que se me plantea. Entonces, digamos, requiere un plus, aparte de manejar el programa, tener la cabeza con cierta orientación analítica, matemática incluso, para poder resolver ciertas cuestiones. ¿Vale? Aparte, yo digo de que la necesidad de uso no es tanta como es Word. Pero sea como sea, no vamos a profundizar, vamos a dedicarle prácticamente las mismas horas. Hemos dedicado 6 horas y media en vídeos a lo que es Word. A Excel vamos a dedicarle lo mismo o quizás menos, contando también con que personas que estáis en el curso, habéis hecho el curso del año pasado, que era un curso de 25 horas, y aquí con conocer lo básico es más que suficiente. En la cinta de opciones datos tenemos todo lo que tiene que ver con importación y herramientas para gestión de datos. Cuantos más datos manejéis, mejor veis la potencia que tiene Excel, ¿vale? Al final, para manejar una lista de 20 personas con 4 columnas de información en cada una, casi no me hace falta ni herramientas de gestión de datos porque casi lo hago con los dedos, ¿vale? Para que me entendáis. Sin embargo, si tengo una hoja de cálculo con 200.000 datos y 50 columnas de información, ahí sí que me viene a ser bastante útil cualquier tipo de herramienta de gestión de datos, ¿vale? Da igual los filtros, que los filtros avanzados, que los subtotales, que las tablas dinámicas, que básicamente es lo que utilizaremos, ¿de acuerdo? Aunque también aquí en la cinta de opciones de inicio tenemos la opción del formato condicional que también me vale, ¿vale? También me puede valer, también me puede hacer los servicios de gestión de datos masivos, ¿vale? Opción de revisión exactamente igual que en Word, aquí no vamos a entrar, no vamos a andar haciendo uso de estas opciones de compartición de libro, sí quizás de la opción de protección de hoja y de protección de libro,
Sobre todo ya no porque lo tengamos que hacer nosotros o nosotras de cara a alguien que vaya a utilizar nuestra hoja, sino al revés, sino porque alguna vez tengamos en nuestras manos una hoja de cálculo creada por alguien que haya sido bloqueada. ¿Vale? Por ejemplo, hay departamentos que trabajan con hojas de cálculo que crea la Junta de Castilla y León que ya vienen predefinidas, vienen bloqueadas y hay cosas que no puedo hacer, por lo menos entender por qué no puedo tocar ciertas cosas, cuál es el sentido que tiene. ¿Vale? Y luego la opción de vista, la cinta de opciones vista, que es prácticamente calcada a lo que teníamos en Word. ¿Vale? Partiendo de esta base, aquí lo ideal sería trabajar siempre con la vista normal. ¿Vale? Hay gente que trabaja con la vista en modo diseño de página. Yo esto no lo entiendo. No entiendo cómo nos complicamos la vida trabajando de esta manera cuando es antinatural. ¿De acuerdo? Si estamos trabajando en una hoja de cálculo, estamos trabajando en una hoja de cálculo que no tiene límites para entendernos. ¿Vale? Aquí podríamos jugar con las opciones, ¿vale? Podríamos jugar con las opciones que tiene, y aquí vemos que tenemos hasta la columna XFD y en filas tenemos, quiero recordar, 1.400.000 filas, ¿de acuerdo? Entonces, esto no tiene límites. Vamos a trabajar con ello y luego si el día de mañana tengo que sacar esto en papel, de alguna manera tengo que sacar ciertos datos en papel de alguna manera, porque seguramente no tenga que sacar todos, ¿vale? Pues ya veremos cómo se prepara eso para imprimir, ¿de acuerdo? Pero trabajar con esta vista, yo creo que aquí por lo menos no nos aporta nada en lo que es trabajar desde Excel, ¿de acuerdo? Ya nos preocuparemos después cuando queramos imprimir información, pero de momento vamos a trabajar con cuántas columnas y cuántas filas necesitemos para tener toda la información bien introducida en lo que es la hoja de cálculo y luego ya veremos las múltiples formas que hay de poder presentar, ¿vale? En este tema, que es el tema de inicial de aspectos fundamentales y entorno, ¿vale? Vamos a ver simplemente lo que viene a ser el entorno. Así vamos a dejar para otro tema distinto cómo se escriben los contenidos, ¿de acuerdo? Haciendo un poco más hincapié en lo que es la cinta de opciones de inicio, ¿vale? Fijaros que es bastante más simple también y que aunque también tengamos tema de formatos, formato de fuente, por ejemplo, formato de párrafo que viene aquí como alineación, que al final son las opciones de formato de párrafo, ¿vale? Simplemente por ver los parecidos y diferencias que tenemos con Word, tenemos obviamente las opciones de copiado y pegado de texto, copiado y pegado de contenido, de formato. Veremos que aquí los formatos hay múltiples opciones. Fijaros que el formato de fuente es muy sencillo. Alineación también tenemos aquí espaciado horizontal o alineación, mejor dicho, justificación horizontal, central. No hay alineación justificada, por ejemplo. Tenemos también alineación vertical, cosa que en Word no era tan evidente. ¿Vale? Dentro de las tablas sí que se puede, dentro de las celdas de Word sí que se puede, pero aquí lo tenemos directamente ya porque estamos trabajando directamente en celdas. Tenemos opción de orientar el texto dentro de la celda en un espacio entre 0 y 90 grados, por ejemplo. Tenemos aquí sangrías. No son tan explícitas tantas opciones como tenemos en Word, pero tenemos sangrías. ¿Vale? Tenemos opciones de combinación y centrado de celdas, cosa que en las tablas de Word también existe. ¿Vale? Fijaros que tenemos obviamente un panel muchísimo más sencillo que el que tenemos en Word. Este panel de configuración junta todas las opciones que tiene que ver con formato. Fijaros que dentro del título formato de celdas incluye todas las modificaciones de aspecto, acordaros el concepto de formato, todas las modificaciones que se hace al texto que habéis escrito o al contenido que habéis escrito, en este caso en una celda. Entonces, se le puede modificar el aspecto en cuanto a la fuente, de lo que es el aspecto del tipo de letra, tamaño, tipo de letra, color, subrayado, etcétera. Aspecto en cuanto a la alineación, lo que más o menos podríamos equiparar con lo que es el formato de párrafo en Word, contando con que aquí no hay párrafos, ¿vale? Contando con que en Excel el concepto de párrafo pues no existe, ¿vale? Tenemos formato de borde también metido dentro de este panel, mucho más sencilla, las opciones mucho más sencillas que las que teníamos en el formato de bordes que teníamos en Word. Formato de relleno, ¿de acuerdo? Que también son cosas que encontramos en Word integrado dentro de lo que es la tabla, o también aquí tenemos algo parecido, ¿vale? En este icono aquí que tenéis de esta especie de cubo de pintura con la línea en amarillo, ¿de acuerdo? Algo semejante a la parte que tiene que ver con ese color de fondo
al contenido que yo estoy escribiendo. Fijaros que fuente, borde y relleno, en esta solapa, nos encontramos aquí todo en el formato de fuente, en este bloque de la cinta de opciones inicio. ¿De acuerdo? Fijaros qué curioso, la cinta de opciones proteger. Nos dice, aunque solo estemos en la celda A1, fijaros ahí en el cuadro de nombres, estamos solo en A1, pero por defecto todas las celdas de la hoja están todas bloqueadas. Todas las celdas de la hoja están todas bloqueadas. ¿Qué ocurre? Que ese bloqueo no es efectivo porque en la cinta de opciones revisar no está activa la opción proteger hoja. Bueno, como esto no está activo, yo puedo escribir en cualquier celda, pero por defecto, botón derecho, por ejemplo, formato de celdas, cualquier celda que toquéis están todas bloqueadas. ¿Vale? Si alguien activase por lo que sea la opción de proteger hoja, automáticamente no se podría escribir en ninguna celda. Bueno, entonces esa filosofía ya la veremos cuando lleguemos al repaso ese de la cinta de opciones revisar. ¿Vale? Aparte de eso, fijaros que hay también una opción que no hemos tocado, no lo hemos saltado aquí, que es dentro de las cintas de opciones, perdón, dentro de los bloques de la cinta de opción inicio, hay aquí un bloque que pone número. Este es fundamental en Excel. Este hay que entenderle muy bien. Este es el que realmente tenéis que conocer y tenéis que saber manejar bien, ¿vale? Vamos a dedicar un tema entero al tema de formatos y estilos, ¿vale? Es cómo queréis que aparezcan formateados los números, ¿vale? Los datos numéricos que metéis en las celdas, que escribís en las celdas. El mismo número se puede representar de un montón de formas. Estas son las formas directas. Tú puedes representar un número como que es un texto, connotación científica, como que es una fracción, como que es un porcentaje, como que es una hora, como que es una fecha larga, una corta, y luego hay subtipos dentro, ¿vale? Yo puedo entrar y dentro tengo subtipos. Dentro de alguna de las opciones tengo más opciones para poder configurar, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en Excel, ¿de acuerdo? ¿Qué es un número? ¿Qué no es un número? ¿Cómo lo representa Excel? Y que ese número se puede representar de mil maneras sin que el contenido de dentro de la celda cambie. Ya os digo que es la parte más complicada, quizás. Aquí tenemos el concepto de los estilos. Les hemos visto en Word. Aquí el uso es bastante más directo, bastante más sencillo. Simplemente son estilos prácticamente gráficos. ¿Vale? No influye tanto el tema de escritura de párrafos, sino más bien el aspecto que queremos dar al contenido de las celdas, sobre todo para lo que viene a ser remarcar filas de título y remarcar filas o columnas o celdas con resultados, ¿vale? Para tener una uniformidad. ¿Vale? Y estos son estilos que damos a mano. Porque lo bueno que tiene, otra de las cosas buenas que tiene Excel es que con esta opción de formato condicional yo puedo decidir, según el contenido en ese mismo instante que tengo una celda, hablamos prácticamente siempre de contenido numérico, aunque también se puede tratar con contenido que sea en modo texto, de qué forma quiero que me represente la información Excel. Puedo decir, mira, tengo un rango de números entre 1 al 100 y quiero que los números menores de 20 me les pintes con una espa roja, los números entre 20 y 50 me les pintes con una marca en amarillo y los números del 50 hasta el 100 me les pintes con una marca en verde. Y según vayan cambiando los contenidos de esos números, Excel va pintando de forma indistinta, según el número va cayendo en un rango o en otro, esos datos de la forma que yo le he dicho. Formato condicional, formato basado en ciertas condiciones que yo pongo. No es un formato estático como yo puedo hacer con un estilo. El estilo es seleccionar unas celdas y aplicarle el estilo y ya está. ¿Vale? Bueno, las opciones que teníamos en cuanto a tabla están también por aquí, dentro de lo que es la cinta de opciones inicio, porque aquí estamos trabajando directamente sobre una tabla. ¿Vale? Es como que estuviéramos trabajando directamente sobre una gran tabla con celdas. ¿Qué ocurre? Que Excel también tiene el concepto de insertar tabla. ¿Vale? Insertar tabla. Aparte de lo que es la tabla dinámica, que es otra cosa totalmente distinta. Excel tiene el concepto de insertar tabla. No sé si nos vamos a meter a explicar esto porque al final la tabla respecto a no tener tabla, ¿vale? O sea, nosotros aquí estamos trabajando en una hoja de Excel que está dividida en celdas. Podríamos considerar, por comodidad, que esto es como una gran tabla. ¿Vale? Pero claro, si empezamos a mezclar conceptos, resulta que Excel también dispone de un objeto que se llama tabla y otro objeto que se llama tabla dinámica. Nos olvidamos de momento del objeto tabla dinámica y nos quedamos con el objeto tabla. Es algo parecido a una tabla en Word, ¿vale? Algo parecido.
que si la insertamos, se me pone por encima de estas celdas que estáis viendo, o de esta hoja con celdas que estáis viendo. Y es como que tuviéramos de fondo esta hoja con celdas que estáis viendo marcadas de color gris, ¿vale? Con esas líneas divisorias de color gris. Esas líneas discontinuas que han salido verticales salen en el momento en el que los metemos en la cinta de opciones vista a cualquier vista en modo diseño de impresión. Ahí es donde me marca por dónde irían las supuestas hojas de papel o las supuestas hojas en PDF si yo esto me pongo a imprimirlo o bien en un documento PDF o bien en papel. Eso ahora mismo no nos indica nada ni nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo inserto un objeto tabla, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo la hoja de Excel con sus columnas y sus filas, parceladas en celdas. Y encima de eso metería una tabla, un objeto tabla, que es un objeto especial, que es otro contenedor. Es como que en un contenedor meto otro contenedor por encima, ¿vale? Y en ese contenedor yo puedo meter datos. Hay 2, 3, 4 cosas que se pueden hacer un poco diferentes si trabajo con una tabla o si trabajo directamente sobre la propia hoja con las celdas, ¿de acuerdo? Veremos la diferencia con algún ejemplo. ¿Por qué? Porque esta opción, por ejemplo, que pone aquí dar formato como tabla, en el momento en el que la toquemos, nos va a crear una tabla con las celdas que tengamos seleccionadas. Y ahí vais a ver la diferencia, una de las diferencias de funcionamiento de trabajar con tablas o sin ellas, ¿vale? Entonces, como en el curso tampoco nos vamos a complicar mucho la vida, es posible que os cuente qué es, cómo existe y en el momento en el que podamos, convirtamos todas las tablas en celdas individuales para poder trabajar, lo que se llama en un rango. Entonces, aquí las opciones es trabajar sobre la hoja en un rango de celdas, ¿vale? Una única celda también es un rango de 1 por 1, ¿vale? Un conjunto de celdas se le llama rango, pues yo puedo trabajar directamente así, con esta hoja, y un rango de celdas, ¿vale? Esto es un rango de celdas, esto es un rango de celdas, esto es un rango de celdas, o puedo en su lugar insertar una tabla y trabajar sobre la propia tabla, que es un objeto, en lugar de con celdas sueltas, para que lo entendáis así, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya os digo que lo vais a ver de forma directa, nada más empezar, cuando empecemos a utilizar esta opción de dar formato como tabla en el tema de los formatos, ¿vale? De momento no hemos escrito porque la parte de escribir contenidos la dejo para para el siguiente vídeo, ¿vale? Entonces, esto como introducción, de momento nos basta y nos sobra. En vídeos posteriores, según vayamos tocando otros temas, empezaremos a ver las solapas, las cintas de opciones referentes a esos temas. Fórmulas, datos, sobre todo, y la parte de insertar, que es donde está, por ejemplo, toda la opción de inserción de gráficos, ¿vale? Además, otra cosa que sí que tenéis que tener en cuenta, Excel es una de las herramientas que incluye más opciones nuevas desde la versión 2013, 2016 hasta la versión 2019, ¿vale? Sobre todo del cambio de la 2013 a la 2016. Hay tipos de gráficos nuevos, hay funciones que se utilizan en las fórmulas que también son nuevas. Entonces, hay algún objeto nuevo más, alguna opción nueva más que la que podéis encontrar en el cambio de, por ejemplo, Word 2010, 2013, 2016 a 2019. Bueno, entonces aquí sí que vamos a encontrar algunas opciones que quizás si manejáis alguna versión de Excel un poco más antigua no las tenéis, pero tampoco pasa nada porque al final son para usos muy particulares. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que alguno de los gráficos nuevos sí que son útiles, son bastante curiosos y bastante útiles, como los gráficos, por ejemplo, de proyección solar, ¿vale? Y eso sí que les veremos porque son propios de estas versiones de Excel y sí que dan bastante juego. Y luego, pues, algunas de las fórmulas que contienen funciones, vais a ver que hay funciones que tienden a desaparecer y se cambian por otras nuevas, pero en esta versión todavía conviven las dos opciones, el nombre de la función antigua con el nombre de la nueva. Si alguien ha hecho ya cursos anteriores de Excel, ¿vale? Igual le suena raro empezar a ver que hay ciertos nombres de funciones que viene manejando que van a desaparecer o que tienden a desaparecer. Lo veremos, ya os digo, en vídeos posteriores.